Martín Ocampo ha sido ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está mal decirte pro paladar negro? No, está bien. Yo soy radical. Bueno, está bien. Sí. Bueno, pero has estado muy cerca estuvimos de la construcción. De la construcción de Juntos por el Cambio, desde nuestra pertenencia siempre del radicalismo. Estuviste muy cerca de Mauricio Macri. Sí, también, sí. Muy cerca. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? No te equivocas. No me equivoco hasta ahí. Gabriela Cerruti. ¿Cómo están? Buenas noches. Kirchnerista de la Ladura. ¿Hay alas? Radical no. No, sí soy kirchnerista, claramente soy kirchnerista, no siento que haya alas duras ni blandas, digamos. Bueno, pero digo, sos de las más combativas. Ponele, ¿qué es ser combativa? Soy discutidora. No nos vamos a asustar por nada. Pero yo no me asusto por nada, pero digo, soy discutidora, si me llamás a eso, ser combativa... Hay otros combates que son un poco más duros que pegamos nosotros con la palabra. Sos picante. Ponele. Me llamó la atención, y esto lo confieso también, y nos pasaba con mis compañeros, que ambos hayan aceptado el debate, porque en general cuando se habla del Padelgate o de las visitas, insisto, Olivos, de los jueces, por ahora se habla de 2 jueces, de Mariano Borinsky y del camarista Hornos visitando a Mauricio Macri en Olivos y en la Casa Rosada. Se escucha una voz, se escucha otra, pero nunca tuvimos la posibilidad, me parece, de escuchar un debate, de escucharlos a ambos que conocen y mucho de adentro qué fue lo que pasó. Tenemos un rato largo para... No, Olivos en esa época, por ahí él tiene más información que yo. Ahí arrancó. Debo estar en las listas, seguramente debo estar en las listas de los que fueron Olivos, pero bueno, era ministro en ese época. Pero a ver, la pregunta para hacerla fácil y arrancamos. ¿A qué iban los jueces, digo, si se puede responder, ¿a qué iban los jueces a Olivos? Y si los jueces deberían tener ese tipo de relación con un presidente de la nación, en este caso llámese Mauricio Macri, pero también sabemos que durante el kirchnerismo existieron las relaciones carnales, no se encontraban en Olivos, se habrán encontrado en algún otro lado que podemos conocer. Digo, si yo les pregunto a cada uno, arranco por la señora, ¿a qué iban los jueces a Olivos? Yo de las relaciones carnales del kirchnerismo no tengo la menor idea, con lo cual no me voy a hacer cargo de un tema que vos mencionás y que la verdad es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, tal como nosotros suponíamos, tal como denunciamos en reiteradas oportunidades, había una mesa judicial que funcionaba y que armaba causas judiciales para perseguir a quienes eran la oposición en ese momento, sobre todo a la expresidenta de la Nación. Ahora lo único que estamos teniendo cada vez más son pruebas de cómo sucedía eso, digamos. Esas reuniones sucedían en el caso de Hornos, a veces en la Casa Rosada, a veces en Olivos. En el caso del otro camarista, iba directamente a Olivos. Y no es cualquier cosa, porque estamos hablando de personas que, por ejemplo, en el celular, lo último que sabemos es que en el celular del secretario privado del presidente de la Nación, cuando se dice que va a estar el camarista ahí, se dice tema causa, ¿no? Tema, no sé si la palabra es exactamente denuncia, ¿no? Denuncia. Ver la denuncia, digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿a qué iban? Digo, ¿jugará bien al padre, no jugará al padre? Yo cuento en el libro de Big Macri que los eventos sociales que sucedían en la Quinta de Olivos, porque... con todo respeto, Martín Ocampo, la mafia funciona así, no es que se juntan Con todo respeto, la mafia funciona Claro, así. digo, no es que, Bueno, no es que se juntan y dicen, bueno, ahora organicemos la causa. No, en la Quinta de Olivos había un día fútbol, un día bridge y un día paddle. Y antes y después del fútbol, del bridge y del paddle se organizaban las concesiones, las empresas que le daban a los amigos, los negocios que le daban al pariente y las causas judiciales. Y esto funcionaba así, digo, el paddle del jueves lo organizaba Rivas con sus relaciones públicas, Hernán Nissenbaum, era el que organizaba eso, y con Mariano Chiade, porque además estas causas judiciales obviamente tienen después una repercusión en los medios, entonces Mariano el productor... Chiade, dueño de una productora. Dueño de una productora, productor en ese momento del programa de su esposa Mariana Fabiani y de la televisión pública en ese momento. Con lo cual, digo, estaba Rivas, estaba el juez y estaba el productor televisivo. Bueno, eso se llama lawfare. Había casi una organización de eventos donde estaba establecido cómo iban a hacer para armar causas, para perseguir directamente. Yo no tengo ninguna Y armar duda es inventar. Vos hablás de inventar. A ver, la causa del memorándum de Irán es una de las mayores infamias de la historia argentina. Es una causa absolutamente inventada sobre un hecho que no ocurrió, donde nunca llamaron a declarar a la única persona que podía probar que efectivamente lo que estaban diciendo no era cierto. Entonces se armó ahí. Yo te pregunto, aquí iban se los armó jueces ahí para perseguir... Para ¿Cómo era? todo Bridge, paddle y... fútbol los lunes, bridge los miércoles, padre los jueves. Martín Ocampo. Bueno, primero, claramente no comparto nada de lo que dijo. Incluso yo participé, iba a jugar al fútbol habitualmente, no eran los lunes, eran los miércoles que íbamos a jugar al fútbol. Después comíamos a veces un asado
jamás hablamos, no de cosas, hablamos de temas políticos, ni siquiera hablamos nada, de una reunión entre gente que nos conocemos hace mucho tiempo y jugábamos al fútbol y después los mismos que jugábamos al fútbol. Muchos de nosotros veníamos de la gestión de la ciudad y nos conocíamos de hace mucho tiempo y jugábamos al fútbol y ahí no había nada que ver. Y otra cosa, poner una causa, la causa del memorando con Irán, esa causa iniciada anteriormente a la presidencia de Macri, no se inició, ni se armó ahí, ni nada. Eso es todo una ficción. Claramente, y entiendo la situación de Gabriela y del resto de la fuerza política que ella integra, es difícil explicar que muchos funcionarios de un gobierno están sometidos a procesos judiciales en los que se investiga su situación patrimonial, su relación con la corrupción, con las cosas públicas, y claro, a todo esto como fuerza política hay que encontrarle un justificativo, una manera de presentar que esto no es lo que pasó o que no es eso. Y eso es la construcción esta simbólica del lofer. La otra cosa, que vayan personas a ver al presidente. Personas, digo, pueden ser funcionarios, periodistas, jueces, fiscales. De per se ¿No es lo no es mismo nada. un periodista que un juez? Pero no, un periodista, un juez es un juez. Pero, pero más allá de no ser lo mismo, no es. ¿Vos no creés que per un se juez nada. debería? ¿Vos no creés es que un per se juez nada. debería? Y si hay algo, Gaby, y si hay algo que hay que investigar, hay que investigar. Y están todos los procesos y los remedios procesales. Si hay un juez que se sentó en algún lado a resolver o a ver cómo muñequeaba una causa con algún funcionario, se tiene que investigar. Hay un montón de remedios procesales, porque no es un juez el que interviene en una causa. En una causa viene un fiscal, un juez de primera instancia, un fiscal de cámara, normalmente en el fuero federal, 13... ¿Vos decís que no puede haber una conspiración tan grande que haga que una causa llegue? Hay causas que llegaron hasta la Corte Suprema. Intervinieron más de 20 funcionarios judiciales, todos los secretarios, prosecretarios, de cada uno de los tribunales, que les dicen... tenés que ver la sentencia. Aparte se redactan proyectos. Bueno, me tocó ser fiscal. Yo te digo que uno escribe una parte, le corrige con otro, debate el tema. No es que lo elabora solamente el magistrado la sentencia. La elabora el magistrado con un equipo técnico que resuelve. Y todos esos son todos cómplices de esa maniobra, que se juntan con Macri. Es una ficción. Acá, mira, me tocó ser fiscal. ¿Pero a qué iban? Jamás Pero lo que yo le preguntaba, ¿a qué iban? Jamás me llamó Macri para pedirme nada. Jamás me llamó para pedirme nada. A ver, jamás. Preciosa clase de Derecho, además sos docente de Derecho, con lo cual digo, efectivamente en el mundo ideal de las clases de Derecho, la justicia debería funcionar como dice Martín Ocampo que funciona. La justicia no funciona así como todos lo sabemos y efectivamente... Desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Digo, Macri fue por primera vez salvado de una causa en la que debería estar preso en los 90, cuando en la causa del contrabando debería terminar preso, tuvo procesamientos, y cuando llegó a la Corte Suprema, que él había armado junto con Menem, con Nazareno y con todos, la Corte Suprema que termina en el juicio político. El armado de la causa. El gobierno que hoy entonces gobierna digo, la sí, Argentina, efectivamente, desde Macri viene siendo salvado. Esa Corte Suprema que vos decís Macri viene siendo salvado por la justicia desde los 90 en adelante, siempre viene Macri siendo salvado por la justicia. Porque hay una cuestión que acá. El lofer es lo mismo que el que roban pero hacen que quisieron instalar para justificar al menemismo. A ver, vos lo que tenés que explicar, lo que vos tenés que explicar. Es un capital simbólico para explicar que hay muchos funcionarios que tienen que dar explicaciones. Martín, vos sos amigo de Angelici. No estoy diciendo una infidencia, vos lo decís públicamente. Vos sos amigo de Angelici. Cuando fuiste fiscal de la ciudad, si te tocaba actuar en una causa... Me tocó. ¿Y te excusaste o no? Sí. Bueno, eso es lo que tienen que hacer los jueces. Por supuesto. El juez que es amigo de Macri, en las causas que es a favor o en contra de Macri, no me tocó causa de Angelici porque no tenía... Bueno, acabas de decir que causas sí de Boca, ¿no? Sí, y te excusaste. Él le da causas de Boca cuando yo era fiscal y yo me excusé. Bueno, ¿y por qué no se excusó Hornos? ¿Por qué no se excusó Hornos? Pero no sé por qué no sé si yo tengo una relación entonces de lo que estamos hablando es esto, digo. Con Angelici. Sí, él dice también. No sé si la relación que vos decís eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Ellos dicen que van porque son amigos. Lo dijo el propio Hornos, ¿no? Lo dijo Hornos. Hornos dijo que iban... Dijo que eran amigos. Bueno, sí, amigos es una visita social. No, dijo que eran amigos hace muchos años, que iba porque eran amigos hace muchos años. Gabriela, igual, más allá no de hay eso, manera. Gabriela, entonces, para que esa visita sea extrapolada como una conducta que incidió en algún tipo de causa, tiene que demostrarse eso, porque si no se demuestra eso, estamos dañando la reputación de las personas. Estamos haciendo infidencia de situaciones. A ver, la reputación de las personas, metieron presa a gente sin ningún tipo de causa ni de fundamento, y ahora me venís a hablar de reputación de las personas porque estamos haciendo una investigación sobre jueces que fueron y que pasaron y que estuvieron con quien era en ese momento el presidente de la nación, el jefe de inteligencia de la nación, y te preocupa la reputación
deportación de las personas. ¿Sabes a mí qué me preocupa? Que Héctor Timerman murió perseguido por una causa que armaron después de esos problemas, de esos juegos de pádel en Olivos. Me preocupa que hubo gente que estuvo presa y perdió años de su vida por esas causas armadas ahí. Entonces, digo, lo que a mí me preocupa es que durante 4 años en este país no dirigieron las libertades democráticas y se persiguió a todo un espacio político, sobre todo en el lugar de sus líderes, inventando causas judiciales montadas sobre operaciones políticas y que lo único que trataron de hacer fue, no hubo principio de inocencia, no hubo posibilidad de defensa. Ahora, Gabriela, perdóname, errores procesales, Martín, Martín, perdóname, para que no se pierdan, la primera instancia, la apelación, la Cámara, la Corte, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un minuto, por favor, precisamente. Un minuto les pido. Muchísimas gracias. Digo, para que nos entiendan los que están del otro lado. A ver, ¿hay alguna posibilidad? Porque lo que están diciendo es que en esas reuniones lo que se hacía era armar causas para perseguir opositores. ¿Hay alguna posibilidad de probar eso? Digo, se los pregunto a los dos, porque una cosa es un delito, digo, a mí me parece realmente improbable. ¿Cómo sabemos de qué hablaba Borinsky cuando terminaba, no sé, que hay tercer tiempo en el pádel? No. Ponele que sí. Bueno, en el tercer tiempo del pádel, del fútbol. Digo, ¿cómo probás de qué charlaba Borinsky? Pero, ¿para qué? A ver, yo no sé si se puede o no se puede. Y hay que investigar. ¿Cómo probás que esas causas se armaron? Así como hay que investigar a los funcionarios. Primero, digo, que las causas se armaron, digo, se están probando de diferentes maneras en la justicia, porque digo, hay peritajes que nunca se pidieron, en el caso del memorándum de Irán nunca dejaron que viniera a declarar Interpol para decir que no era cierto que se habían caído las alertas. Digo, vos conocés las causas judiciales mejor que yo, así que no voy a abundar en las causas judiciales que se van desarmando a medida que se van. A que Macri sea presidente. Sí, y después, ¿qué le decía? No, Martín, le dijo, posteriormente le dijo. Y Rafecas la había desestimado, y la Cámara, donde también estaba Hornos, la había desestimado, y cuando Macri fue presidente y después de ir a jugar al pádel, hicieron, como sala 4 de la Cámara de Casación, la volvieron a abrir, como volvieron a abrir la causa de Nisman, como volvieron a abrir todo. Igual yo solo pongo un detalle que me parece importante. Digo, hubo un momento... No tiene ninguna relación de causalidad. Para decir que una conducta genera una consecuencia, tiene que haber una relación de causalidad entre la conducta desplegada y la consecuencia. Eso lo veremos ahora en las causas judiciales en las que se pidió la recusación de los jueces. Concordamos con este planteo. Perfecto. Dejemos que se investigue, que se investigue nada, porque todas las cosas que se tienen que investigar, y si se llega al resultado que llegue, sea culpable un funcionario kirchnerista, un funcionario macrista, un funcionario radical o de cualquier signo político, de cualquier situación o signo político, o un funcionario judicial de alguna inconducta que merezca un reproche penal, todos tenemos que decir, bueno, pasó por todo el sistema penal. Me parece bárbaro. Y nosotros tenemos que discutir. Pero como no vivimos en Disneylandia y como estamos hace 4 años en un país durante... Hace años me parece bárbaro. Estamos discutiendo reformas judiciales que son para la política. Completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, salgamos de Disneylandia y vayamos a País Real. Digo, ¿no? Porque así es como todos nos indignamos porque Estela Carlotto cree que en algún momento Macri debería terminar preso y resulta que vivimos en un país en donde se le han pasado diciendo que la expresidenta tiene que estar presa, que que lo que fuera, cualquier cosa han dicho. Digo, yo solo te pongo un tema porque hoy estudié. Déjame una cosita. Porque hoy quise averiguar qué había pasado con el tema de Casanelo cuando lo recusaron a Casanelo porque se había reunido... Juez federal se lo había acusado de ir a la Quinta de Olivos y reunirse con Cristina. Una causa que se terminó demostrando que había testigos falsos que nunca había estado ahí. Entonces, le piden... Esperá, Martín, déjame a mí. Es una buena explicación esa. ¿Me dejas terminar? ¿Puedes? Sí. Gracias. Eras radical, no del PRO. Los radicales dejan terminar. Entonces, cuando lo recusan a Casanelo, llega a la Cámara donde están Irursun y Faras, en ese momento la Cámara, ¿no? Entonces, busqué el fallo. Y el fallo dice que no se puede probar con los testigos que tenían que esto efectivamente fuera así. Y que si se hubiera podido probar, era de una gravedad inusitada que merecía la recusación del juez. Lo que no se podía probar no es de que habían hablado. Lo que no se podía probar es que se habían reunido Casanelo y Cristina. Al punto que dice, es tan grave la denuncia de la reunión de Casanelo con Cristina, que iniciemos una causa penal para que se siga investigando. Esta Cámara no lo pudo probar ahora, por lo tanto no puede recusar al juez, pero es de una gravedad inusitada la denuncia, por lo tanto sigamos con la investigación. Ni te cuento la cantidad de tapas de diario que vimos en ese momento con esa reunión falsa, en la cual una sola. No se decía... Una sola tapa. ¿Por qué? Hubo una sola tapa.
¿Cuándo? Sobre esa reunión hubo una sola tapa, un título principal de un diario. A Laura Alonso hablando de la reunión de Casanelo con Cristina, me la acuerdo mucho tiempo. Pero tapas de diario hubo una sola. Pero Gabriela, igual... A lo que voy es, Irurzun dice, el famoso Irurzun dice, es gravísimo que se reúna una presidenta con un juez. Lo dice en el fallo de la Cámara. Ok, si es gravísimo... Alberto Fernández también se ha reunido con jueces y él mismo dijo que no era un delito. ¿Cómo no se va a reunir? Pero no sé si todos cuando se nosotros reúne que venimos con del yo lo mundo que te digo es, si judicial... vos ves que las reuniones se realizan, digo, en el momento en el que después salen, se empiezan a hacer las causas judiciales, y que además esos jueces que participan de esas decisiones después no se excusan Gabriela, en las causas en las cuales están participando. Hornos era amigo de él antes, entonces se tiene que excusar en las causas. Tan sencillo como eso. Ahora, cuando nosotros dijimos durante 4 años, Hornos está fallando sabemos que en esa Cámara los fallos van a salir de esta manera, porque se reúnen con Macri, porque son amigos de Macri, porque Hornos es amigo de Macri, no, ustedes no quieren que se investigue la corrupción. No, la verdad es que se usó la justicia como una herramienta de persecución política durante 4 años para destruir. Eso es lo más parecido al autoritarismo que se ha visto en la Argentina. Después de la investigación se determinó que no tenía nada que ver, que no había existido la reunión. Se produjo una investigación. Sí, pero la reunión existió, no hay duda. Arrojó resultados. Es decir, que el sistema que vos decís que es Disney funcionó. No, te estás corriendo el eje. Porque lo que había que prohibir, el mismo argumento tuyo. Lo que había que probar ahí, no, Martín. Nada más, yo quiero tener los mismos argumentos para todos en todas las circunstancias. Martín, déjame terminar. No. Lo que había que probar ahí era que se habían reunido. Acá ya está probado que se reunieron. No hay que probar que se reunieron. Está bien. Lo que había que probar en la causa... Hay que probar No. Bueno, pero en esa causa la Cámara no decía de qué hablaron. La Cámara decía, es muy grave que se hayan reunido. Que una reunión, de esa reunión, pasó tal cosa. Sí. Y le inferís qué pasó después de la reunión. Yo infiero... Eso es una inferencia, no es una cosa probada, ni siquiera hay un dato, un rumor, nada. No, lo que tenés, Martín, es que el día... Se reunieron el 5 de tal día, y de ese día pasaba 3 aviones. No. El día anterior confirmaron el procesamiento de... 15 reuniones, pero además te digo una cosa, lo del celular de Nieto no es menor. Era uno de los que trabajó en la redacción del anteproyecto de Código Penal. Tanto en Olivos como en la Casa de Gobierno, no solamente está el presidente, están muchos de los ministros. Yo he ido a Olivos a tener reuniones con ministros, con el jefe de gabinete, con Patricia, un montón de reuniones en esos lugares. Es decir, es normal que vayan gente que está trabajando en algunos proyectos importantísimos. El proyecto de reforma del Código Penal, un proyecto de los más importantes que estaban llevando desde el punto de vista de las reformas importantes que la justicia requiere. Y él era el jefe de la comisión redactores. ¿Cómo no va a ir? Tiene que ir. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Y aún así, si va a jugar al tenis, tampoco está mal ir a jugar al tenis. Tengo 2 preguntas, Martín. No está mal. Para que contestes, ya que estás explicando tanto. 2 preguntas. Ir a jugar al tenis no está mal. 2 preguntas. Bueno, al padre. Si en el celular de Nieto figuraba la reunión que él estaba teniendo y decía que era una reunión por una denuncia. Sí, no debería haberse excusado cuando tuvo que decidir sobre si esa causa seguía en Lomas de Zamora o pasaba a Comodoro Pi, teniendo en cuenta que era una causa en la cual él figuraba en uno de los elementos de prueba. Primera pregunta. Segunda pregunta, me podés contestar las 2 juntas. ¿Por qué cuando el gobierno de Macri entrega los informes que le pide Poder Ciudadano de quiénes eran los ingresos a la Quinta de Olivos, no figuran ni los jueces ni los fiscales? Bueno, la primera pregunta. Aún así estás trazando una inferencia de que pasaba que si se reunían con ellos, el resultado de la agenda de un secretario era lo que tenía que resolver el juez en la causa. No, hay 2 cosas. Tenés 2 hechos, una reunión y un dato en una agenda. Eso no significa ni que la reunión existió, o suponete que las partes confirman la reunión, ni tampoco que lo que está en la agenda es lo que pasó. Entonces, tampoco puede decir, porque es una inferencia, es decir, lo que puso él en la agenda, él dice, mañana me junto con Ocampo, y pone me junto con Ocampo para robar un banco. Entonces, y yo llego a un tribunal y tengo que dar explicaciones porque él le sacaron la agenda y dice que fui a robar un banco. Con los cuadernos y resulta pasó que una no cosa robó así, un ¿no? banco porque estaba en la agenda. No se puede plantear esa porque nunca hubo investigaciones en este país por papelitos que salían en los diarios, o por cuadernitos, o por cositas, ¿no? Hay investigaciones y tienen que terminar esas investigaciones con las condenas, con todo el proceso judicial que corresponde. Claro. Si hay alguna situación nula, de hecho, yo creo que muchos de estos planteos están vinculados al planteo de nulidad en las causas que se están investigando. Esto volvemos a explicar porque es una teoría en función de esto que está pasando, Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno,
las causas son... Voy a pedir la Pero nulidad de sí, las causas. ahora, digo, lo dijo el problema... Por eso digo que ¿sabés no qué hay que pasa? Es que los hay que ser efectos... muy cuidadosos con la Está bien, pero los influencia, efectos nunca están antes de las causas. ¿Entendés? Te digo, la física indica que si hay algo que vos no podés cambiar es la causalidad y la cuestión causa-efecto. Entonces, nosotros no estamos inventando la causa ahora. Digo, si el efecto es ese, será el efecto. Pero la verdad es que las reuniones sucedieron mucho antes. Las reuniones Y sucedieron, lo que no hay ninguna prueba, Las reuniones por lo menos sucedieron ahora no la hice, muchísimo la antes investigación que... y recién ahora, digo, suponíamos que sucedían, ahora lo que encontramos son las pruebas. Efectivamente, nosotros veníamos denunciando que esto existía, no teníamos las pruebas en ese momento, sabíamos que esto sucedía, ahora sí tenemos las pruebas. Sabemos dónde se reunieron, cómo se reunieron, Pero, quiénes Gabriela, más participaron. Gabriela, Digo, vos el viste jefe que de la alguna- CIDE, el jefe de investigaciones de la Argentina, se reunía con los jueces que tenían que investigar las causas. Y el presidente, ¿a vos te parece que eso está bien? Vos que sos un radical alfonsinista, Espera. ¿a vos te parece que eso está bien? No, seas, sí, pará. Martín, Lo que si vos- no si lo vos me decís- dirías, si vos no lo decís- dirías si si vos estuvieras decís por el jefe de la hablando, CIDE, si no por el jefe de la estuvieras, si CIDE, vos estuvieras hablando de escuchá nuestro una cosa. gobierno, lo verías de No, otra porque manera te lo completamente digo, te lo digo, diferente. el Entonces, gobierno, el mismo partido político que gobierna hoy, es el mismo partido político cuyo padre, el padre del ministro de Justicia, era funcionario de la CIDE en ese Estamos hablando de Soria. De Soria, Exactamente. Y tuvo una causa también por muñequear o interferir en una causa para meter preso a muñequear, qué Caballo. horror, qué término feo. ¿Eh? ¿Qué es muñequear? Eso es un término que se usa en la tratar de justicia. influir en una Perdón, causa, perdón, bueno, no Gabriela, importa. Te cambio el término si querés. Perdón, si no te Martín. gusta. No tengo Pero ni más allá idea, de yo no eso, sabía lo que te las quiero ejecuciones se decir- muñequeaban lo que te quiero causas. decir- Y también se dice que le llevaban masitas. Lo que te quiero ¡Qué decir... horror! Pero es que esos si son vos- los términos con si los que vos se manejan en la explicás una justicia. conducta y a esa Son conducta le términos. pones un montón de hechos que son malos, claramente es malo. Ahora, si vos te sometés a la realidad, vos lo único que tenés es que dos personas se reunieron. De esa reunión, per se, no Perdón, es Martín, mala. Martín. Como vos me decís, vos sos amigo de Angelici, me dijiste recién. Sí. Me dijiste, ¿te excusaste? Me dijiste, no es malo, me dijiste... Claro que no, ¿cómo va a ser malo ser un amigo de una persona? Pero te excusaste. ¿Eh? Pero te excusaste. Pero porque yo era... Porque soy sí, muy porque es lo amigo, que hay que pero me hacer. excusé con un montón de... Porque es lo que hay que hacer. eso lo Porque hacen si sos todo el amigo tiempo y los estás en funcionarios. una causa judicial que Todos los involucra a tu funcionarios amigo, te judiciales. tenés que excusar. Lo Es dice más, la ley. No es que no lo hiciste de bueno que No, sos. pero hay dos remedios. Lo dice para la esto. ley. Vos dijiste, nosotros sabíamos. Obvio. Nosotros sabíamos. Es decir, hay dos maneras de que un juez sea parte de una causa. Un juez, un funcionario judicial. Una es la excusación, es decir, por voluntariamente, yo digo, este es mi amigo, no puedo intervenir, es mi amigo. Y otra es la recusación. Es decir, la parte se ve molesta porque cree que tiene alguna relación, algún interés en la causa y se presenta y dice, mira, vos no podés intervenir, excusate. El juez no va a ser imparcial. Exactamente, es el planteo. Bueno, si lo sabían, lo hubieran planteado con las pruebas que tenían. Me parece Sí, que pero no. vos, se planteó en un montón de causas con las pruebas que había, digo. Entiendo la Lo que estrategia procesal No es una para estrategia declarar la procesal. nulidad. Yo te voy a decir una cosa, ¿a vos te parece que hay Pero no estrategia hay ni- procesal Claramente. en querer limpiar de una vez por todas la memoria de Héctor Timerman, quien fue una de las principales víctimas de esto? Hoy no salvamos en nada a Héctor Pero- porque Héctor ya murió, no pero, pudo ir a hacerse el Gaby, tratamiento, murió Gaby, yo perseguido, no- murió calumniado por las mismas instituciones a las cuales él había pertenecido. Digo, todo eso que fue montado en esos padres de los jueves en Gaby. Olivos, con Arribas Gaby, eso y no con los existió, jueces, Gaby. digo, todo eso, Gaby, eso no digo, existió. ¿eso vos te parece que hay alguna No, Gaby. necesidad de buscar eso No para existió algo esas más cosas que vos para decís. que haya un poco de justicia? Les voy a dar Fueron no un minuto, existió. perdón, les voy a dar un minuto a cada uno porque Ahora, tenemos te voy a 2 decir una minutos cosa, finales. ¿existió gente Pasó que está interesada rápido. en algunos funcionarios le Martín. pase algo en una causa? Y por ahí existe Déjame gente. que haga una pregunta. Pero existe un a montón mi de compa- remedios que procesales. haga una para pregunta a eso. mi compañero y terminamos con un minuto cada uno. Dale. No, sí hice un comentario para cada uno. Yo siento que los dos están acomodando la cuestión para el sentido que más le conviene. Para vos te resulta muy difícil explicar 15 partido de pádel de un camarista en Olivos, y yo la escucho a Gabriela hablar de cómo la política se mete en la justicia y no puedo dejar de pensar que un vicepresidente como Vudú se cargó un fiscal y un juez, Procurador general. un procurador Procurador general general y un Esteban juez Rey, porque lo Esteban investigaban. Rey. Siento que cada uno cuando plantea su mirada se olvida de algo que lo delata en algo de lo incompleto de lo que está diciendo. Es mi percepción de ver el debate A mí, de los dos. a mí no me incomoda tener que reconocer nada de las cosas que sucedieron mal o de las que no me gusta o de las que no me siento parte. Digo, no me incomoda para nada, digamos. Si me sigue pareciendo, porque además sigo creyendo que el problema es el Poder Judicial de este país desde hace 50 años, no es de ahora. Nosotros necesitamos una reforma judicial en este país porque este Poder Judicial es el mismo Poder Judicial que le hizo los mandados a la dictadura militar, que le hizo los mandados al menemismo, que le hizo los mandados a Macri. Es el Poder Judicial que se acomoda a las corporaciones y al poder. Y nosotros necesitamos de una vez por todas una reforma judicial en este país. La gente que decide sobre la vida y la libertad de los argentinos es gente que es elegida no sabemos cómo, que nunca es votada, que es, son los únicos que son eternos como reyes, digamos, en la Argentina son los jueces. Entonces, digo, la verdad es que si me decís,
¿el problema es el Poder Judicial? Claro que el problema es el Poder Judicial. Ahora, también creo que durante los 4 años que pasamos, como pocas veces en la Argentina, hubo una falta de garantías constitucionales y democráticas y se persiguió a la oposición inventando causas judiciales, negándoles el derecho a defensa, encarcelándolos como nunca lo habíamos visto. Digo, la verdad es que las diferencias políticas se dirimían de otra manera en la Argentina y durante el gobierno de Macri se dirimieron metiendo gente presa. Martín, un minuto, me siguen putando radicales acá por la confusión que tuve al principio. ¿Qué es radical? Radical, no es radical, sino que es de Martín Termina como Lustó. radical, no me hagas 3 horas y media que nos Martín tenemos Lustó que y vamos ir. por las torres en el río, no se lo vamos a perdonar. Yo lo que digo es, así como digo lo mismo para los funcionarios del kirchnerismo, que tienen que ser sometidos a la justicia y tienen que ser investigados, yo jamás digo que nadie es culpable hasta que se demuestra que es culpable, y no hablo ni de ladrón, ni de espacio político de delincuente, no, yo hablo de las cosas. Esa gente tiene que dar explicaciones en la justicia, y cuando se pruebe que son culpables, serán culpables. Mientras tanto, para mí no son culpables. Y sobre las reuniones es el mismo criterio, no quiero aplicar doble vara, el mismo criterio, por reunirse, por ir a jugar al pádel, no es malo per se. Yo lo que quisiera es, si alguna situación que se prueba en relación a eso con alguna causa, bueno, tendrá que dar explicaciones sobre eso, no sobre otra cosa. Martín, y la otra cosa que quiero terminar es con el tema de las reformas judiciales. Nos sacan. Quiero reformas judiciales que le cambien la vida a la gente, no a la política. Código procesal civil y comercial. Relaciones de consumo. Creo que ahí no hay ateos, lo queremos todos. Les quiero agradecer a los dos, Gabriela. Por favor, gracias por la Martín, invitación. muchísimas gracias por aceptar esto, escucharlos, debatir y que del Tengo otro mucho lado respeto saquen sus intelectual de propias Gabriela. conclusiones. Nos volvemos a encontrar mañana ya con medidas, según Javier Calvo. Sí. Mañana ya con medidas, entonces, a las 10 de la noche acá en A24.